La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buen día. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre introducción al análisis de datos con R. Bueno, mi nombre es Fernando González Prada y soy instructor de IT College y consultor de Analytics, Big Data y bases de datos. Bueno, la idea de este webinar es un poco mostrarles qué es lo que se puede hacer con R para análisis de datos, y es también, bueno, es una forma de ver cómo se puede empezar también a trabajar en ciencias de datos, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo sabemos que ciencia de datos es una de las carreras con más futuro, hay muchas oportunidades, y muchas veces pasa que la pregunta que nos hacen tanto los clientes como las empresas es, mirá, yo estoy interesado en trabajar con ciencia de datos, pero la verdad que no sé por dónde empezar. Escucho hasta incluso en los diarios que se habla de machine learning, deep learning, redes neuronales, y la verdad, bueno, no sabemos cómo comenzar. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo. Tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es analizar los datos de los que disponemos, ¿no? Si no tenemos datos, no podemos hacer ciencia de datos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, para poder empezar a trabajar con ciencia de datos, lo que siempre recomiendo es que empecemos a capacitarnos y a tratar de hacer proyectos chiquitos propios, aunque sea como a modo de estudio, para aprender a analizar datos. Después, una vez que sabemos analizar datos, podemos empezar, bueno, a hacer proyectos un poco más complejos, con información que venga en estado por ahí no estructurado. Podemos empezar con proceso de lenguaje natural, y después podemos ya ir avanzando a tareas más complejas como Machine Learning o Deep Learning, pero Deep Learning ya es otro tema bastante más complejo y que requiere volúmenes de información muy importantes. Entonces, bueno, la idea es que les cuente del análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos, hablamos mucho de lo que es análisis exploratorio de datos. ¿Qué significa análisis exploratorio de datos? Bueno, un poco el nombre es relativamente obvio. Es exploratorio, ¿por qué? Porque nos permite empezar a comprender los datos que tenemos que analizar. Entonces, de esa manera, tenemos un conjunto de resultados, y bueno, con el análisis exploratorio empezaremos a ver cómo se comporta cada dato, cómo los datos entre sí interactúan. Bueno, es todo un proceso que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Una vez que decidimos que vamos a trabajar con ciencia de datos y que vamos a hacer un análisis, tenemos que elegir una herramienta, ¿no? Para poder trabajar. En el mercado hay unas cuantas herramientas, hay herramientas open source, hay herramientas también pagas, pero en definitiva lo que vamos a charlar acá es sobre R. Calculo que muchos habrán oído hablar de R alguna vez. Bueno, R es un software para análisis estadístico que es open source. Fue creado hace aproximadamente 25 años en Nueva Zelanda, y bueno, hoy por hoy es el software más dominante en todo lo que es el ámbito académico, y es uno de los más importantes en lo que es el ámbito empresarial. El otro lenguaje y entorno de desarrollo que tenemos también muy popular, que ya lo había nombrar, es Python. En este caso vamos a hablar solamente de R. Python es una alternativa también muy válida, y según el tipo de proyecto, según el tipo de empresa, puede ser una alternativa también a considerar. En definitiva, las dos herramientas son muy potentes, y las dos son open source, y bueno, y con las dos podemos hacer las mismas tareas, con alguna herramienta es mejor para una cosa, otra mejor para la otra, pero en principio podemos usar cualquiera de las dos. Yo siempre recomiendo que se empiece con R. ¿Por qué? Como les digo que la idea es empezar con análisis de datos, R es una herramienta un poco más amigable para lo que es análisis de datos. Entonces, bueno, hemos charlado un poco de cómo trabajar con R. La pregunta es cómo yo puedo obtener R, ¿no? Bueno, en principio, R, como les contaba, que es open source,
es un proyecto, se llama RProject. Bueno, en rproject.org tenemos información sobre el proyecto. Donde se puede bajar, usted lo pone por su cuenta. Yo directamente voy a empezar a mostrar ya cosas con R instalado. La alternativa oficial es bajarlo del sitio de CRAN, que es cranrproject.org. Ahí tenemos todo el lenguaje, lo podemos bajar y lo podemos instalar en la plataforma que queramos. R corre en plataformas Windows, en plataformas Unix, en Mac, con lo cual se puede usar sin problema en todas las plataformas. En Linux, obviamente. Cada una de las plataformas tiene sus particularidades por instalación, pero no tenemos mayores dificultades. Después también tenemos una versión mejorada de R, que es la versión que distribuye Microsoft, que es la versión open source, se llama Microsoft R Open, que se puede bajar de mram.microsoft.com/open. Igual estos links, después yo les voy a pasar todo este documento que estamos viendo, se los voy a pasar conjunto con la grabación, así que lo pueden seguir después. ¿Cuál es la diferencia entre la versión de Microsoft y la versión, digamos, oficial? Bueno, el lenguaje en sí es el mismo, la forma de trabajar, de escribir el código es la misma. La diferencia es que la versión de Microsoft está optimizada para que sea más performante y más escalable. Cuando digo que es más escalable, ¿es por qué? Es porque R, al igual que en Python, van a trabajar siempre con toda la información en memoria. Con lo cual tenemos que, bueno, tener un equipo que pueda realmente levantar en memoria los datos que queremos analizar. Acá vamos a charlar de conjunto de datos pequeños, con lo cual eso no es un problema, pero sepan que, bueno, en algunos entornos empresariales pueden trabajar con otras herramientas para poder usar. Por ejemplo, trabajar con Hadoop, con Spark, con herramientas similares. Bueno, y si una vez que trabajamos R tiene una consola para que podamos escribir código, que bueno, que es muy minimalista. Después de bajar R, bajemos el RStudio Desktop, que es un entorno de desarrollo, que sé que les voy a mostrar yo, que realmente es una herramienta que ayuda mucho a trabajar, hace que R sea mucho más amigable. También si queremos, además de estas posibilidades, podemos bajarlo R con lo que es la instrucción Anaconda de Python, si alguno ha trabajado con Python, y podemos también trabajar con el notebook de tema aparte que se los comento. Bueno, suponiendo que ya está, que tenemos instalado R, cuando nos conectamos al programa, tenemos un entorno sencillo de desarrollo donde tenemos la posibilidad de trabajar documentos, en la parte superior es donde escribimos todo el código, y después tenemos diferentes terminales que nos van a mostrar el resultado de lo que vamos trabajando. Y a su vez, en lo que es la parte derecha, tenemos dos paneles. Uno es donde vemos todo el entorno, donde podemos ver objetos, que ahora les voy a mostrar un poco algunos objetos. Y después, si hacemos gráficos, los vamos a ver acá en la parte de plots. R de fábrica viene con unas librerías, que bueno, que esas librerías son básicas. La ventaja de un entorno como R, como Python, es que tenemos muchísimas librerías que se pueden bajar que nos ayudan mucho con el desarrollo. En el caso de R, las librerías se las conocen como paquetes o packages. Yendo acá a la solapita de packages, vemos todo lo que tenemos instalados. Y si yo quiero instalar uno, simplemente hago clic en install y escribo acá el nombre y el mismo entorno me va a mostrar el paquete, hago clic, lo instalamos y podemos trabajar. Bueno. Entonces, ya habiendo visto la herramienta como arranca, es hora de empezar a charlar un poquito específicamente de lo que es el tema de hoy, que es análisis exploratorio de datos. Como les contaba, análisis exploratorio de datos también se lo conoce en inglés como Exploratory Data Analysis, y la sigla común es ED. Abreviar un poco los temas.
Entonces, vayamos puntualmente. ¿Para qué nos sirve el análisis exploratorio de datos? Bueno, como les contaba, es una parte muy importante dentro del análisis de datos. Todo proyecto de Data Science empieza con una exploración de los datos que ya conocemos. Es más, muchas veces incluso el proyecto empieza antes, tenemos que nosotros conseguir los datos. Pero acá vamos a suponer que ya tenemos los datos y tenemos que analizarlos. Y cuando tenemos los datos y queremos analizarlos, tenemos que formularnos preguntas acerca de lo que queremos averiguar. Por ejemplo, analizamos clientes, nos preguntamos qué diferentes grupos de clientes hay, qué comportamiento tienen, ¿no? Si los clientes tienen determinado tipo de educación que suelen comprar, si tienen determinado tipo de ingreso que suelen comprar. Bueno, la idea es que nos vamos formulando preguntas, ¿no? Entonces, a medida que tenemos preguntas, seguimos investigando los datos y cada vez que exploramos los datos vamos conociendo un poco más. Al ir conociendo un poco más, surgen nuevas preguntas que sirven para afinar lo que estamos viendo. Entonces, el análisis exploratorio nos sirve en principio para empezar a conocer los datos y nos sirve también para empezar a identificar las variables que tenemos, cómo se comportan y también para ver cómo se relacionan entre ellos. Ahí es donde empieza a estar más interesante el tema de análisis. Ver las variables, entre ellas cómo interactúan. Por ejemplo, todos sabemos que si un producto sube el precio, van a bajar las ventas, ¿no? Bueno, ahí tenemos una relación entre lo que es la variable de ventas y la variable de precio. También en un proyecto de Data Science nos encontramos muchas veces con un inconveniente que es el tema de la calidad de los datos. No nos encontramos a veces con ese problema, nos encontramos siempre con el problema de la calidad de los datos. Y bueno, el problema de la calidad de los datos tenemos que ver cómo abordarlo. Nosotros de esto no vamos a hablar hoy, ya que es un tema para un curso posterior o otra charla, pero que sepan que tenemos que ver cómo manejamos la calidad de los datos. ¿Cómo sabemos si tenemos buena calidad de los datos? Bueno, explorando la información. Y junto con lo que es los problemas de calidad de datos, viene la limpieza. Si tengo yo, por ejemplo, información donde falta dato específico en una variable, tendré que ver si ese dato ignoro o si tomo un promedio. Bueno, hay tareas que tenemos que aplicar de limpieza. En una hora no vamos a poder ver todo, así que eso se los comento. Es un tema que sepan que está, pero que quedará para... Y muchas veces, cuando empezamos a analizar datos, tenemos ya una evidencia, tenemos una hipótesis previa. Por ejemplo, suponemos que tal variable se comporta de determinada manera. Bueno, esas son hipótesis. La idea es que con el análisis de datos podamos ver si esa hipótesis es verdadera o no. O sea, ver si podemos obtener evidencia. De hecho, cuando se habla de ciencia de datos, puntualmente la palabra ciencia viene porque la idea es aplicar el método científico para ver si las hipótesis son sustentadas o no por los datos. Y bueno, y también durante todo este análisis vamos a checar la información y vamos a ver si tenemos toda la información que nos interesa, si está completa, si hay errores de medición, ese tipo de cosas. Y también puede surgir que la información no es suficiente, que no nos alcanza con esta información y que realmente tenemos que colectar más información. El tema de que la información sea incompleta es un tema muy común en la práctica. Por ejemplo, tenemos datos que son cargados por un formulario de ABM en un aspecto para determinado dato, y no lo carga y le da enter y carga de una, y bueno, nos va a parecer que en todos los campos tenemos siempre ese valor. Bueno, ahí tenemos un caso de información incompleta porque no está bien cargada. Y también tenemos los que son errores de medición. ¿Qué sería un error de medición? Bueno, es cuando la medida que estamos tomando no refleja 100% al valor que queremos expresar de la realidad. Esto se da muchas veces, por ejemplo, con la información de sensores. Tenemos un sensor que por ejemplo, mide la polución del ambiente en determinado lugar, puede pasar eventualmente que ese sensor no funciona correctamente, entonces la información que está escribiendo el sensor no es confiable.
son cosas que también van a saltar analizando los datos. Bueno. Dentro de lo que es el SEO, tenemos tres grandes herramientas para trabajar. La primera de todas es la visualización, que va a ser el tema que vamos a tocar exclusivamente hoy. La visualización básicamente nos permite poder ver bien claro cómo se comportan las variables. Después de que trabajamos visualización, solemos trabajar muchas veces con lo que es transformación de las variables. ¿Para qué? A veces para ver si las variables podemos hacer que tengan una distribución que nos permita un mejor modelado. Es un tema que no lo vamos a ver. Y, como acabo de nombrar, el modelado. El modelado es cuando realmente vamos a hacer, por ejemplo, un modelo de Machine Learning para generar predicciones o para clasificar datos, ese tipo de tareas. En realidad no hay tampoco reglas muy estrictas para ver si tengo que hacer sí o sí esto o sí lo otro. En realidad es un proceso de donde uno puede realmente tengo la compu. No,
Volvemos a la transmisión. Bueno, como estaba contando, una vez que empezamos a analizar los datos, tenemos que empezar a formular preguntas. Como les decía, las dos grandes categorías de preguntas que nos sirven para orientar análisis es, la primera es ver qué tipo de variación ocurre en una variable. Esto lo vamos a analizar, tenemos que hacerlo variable por variable para ver realmente cómo se comporta cada una de ellas. Una vez que se hace esto, bueno, tenemos que empezar a ver qué variable es más importante que otra. No todas las variables tienen la misma importancia. Eso ya es un tema igual que tiene que ver con el modelado, se verá en otro momento. Y después de que vemos la variación dentro de una variable, tenemos que ver la parte que es más interesante, que es ver qué tipo de variación ocurre entre mis variables. Entonces, un poco para ponernos un poco en página y para poder ver de qué estamos hablando, vamos a definir algunos términos primero. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable es una cantidad determinada de algo, o una propiedad que podemos medir de un determinado evento. ¿Cómo medimos esa variable? Bueno, el valor que vamos a obtener es lo que nos importa. La medición se conoce como valor. Y después tenemos lo que es el concepto de observación. Básicamente, la observación sería un registro de una ocurrencia y va a tener los valores medidos para cada variable. La idea es que vamos a tener muchas mediciones, muchas observaciones y en general van a ser en diferentes momentos del tiempo. Toda esta información la trabajamos con un formato tabular. Bueno, como muchos de ustedes habrán trabajado ya quizás con Excel, cuando abrimos una tabla, bueno, el formato tabular es formato de columnas y filas. O también es parecido a lo que es un formato de una tabla en una base de datos, ¿no? Vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a levantar los datos y vamos a manejarlos en formato tabular. Y después también hay un concepto importante que yo lo voy a mencionar, pero más que nada es para que sepan que existe, no lo vamos a charlar hoy en profundidad. Hay un concepto que es el de datos tabulares en orden o tidy en lo que es la bibliografía en inglés. Ahí es cuando cada valor está en su propia celda, cada variable en su propia columna y cada observación en su propia fila. Habiendo un poco charlado estos conceptos, vamos a empezar a ver puntualmente cómo es el análisis y cómo analizamos una variación. Bueno, definamos qué es variación. La variación es una tendencia de cambio en los valores de una variable entre diferentes mediciones. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el precio de un producto, bueno, la variación va a ser, por ejemplo, el precio que teníamos hace una semana y el precio que tenemos hoy. Entonces, es el cambio que hubo entre dos mediciones diferentes. Para analizar la variación, no todas las variables se analizan de la misma manera. Tenemos que primero distinguir según el tipo de variable que es. Tenemos, por ejemplo, las variables categóricas y las variables continuas que las vamos a mencionar en unos minutos. Y cada variable tiene su propio patrón de variación, que eso es lo que nos interesa. Realmente la información que nos puede revelar el análisis, el valor más intrínseco está en esto, en encontrar el patrón puntual de la variación. ¿Y cuál es la mejor manera entonces de entender el patrón de la variación? Bueno, es simplemente visualizando la distribución de los valores de las variables. Cuando digo que vamos a hacer visualizaciones, porque vamos a tratar de crear gráficos para poder ver cómo se comporta la información. ¿Podemos trabajar, hacer un análisis sin gráficos? Sí, podemos, pero realmente no es lo más recomendable y se transforma a veces, es más dificultoso el proceso, ¿no? Muchas veces cuando vamos avanzando en todo lo que es tema análisis, vamos a trabajar con una combinación entre visualización y código. Pero mayormente trabajamos con visualización y es acá lo que vamos a hacer ahora. Y a su vez, esto es una de las partes que más tiempo nos va a llevar en un proyecto y también es una de las partes que más trabajo hay en el mercado, con lo cual es muy bueno que nos dediquemos a esto. Entonces, si volvemos pensando de vuelta en entorno R, como les contaba, tenemos librerías que vamos a trabajar, ¿no?
Bueno, para yo poder hacer este análisis tengo que traer algunas librerías. Eso se trae con el comando library. Y acá tenemos library tidyverse. Este es un paquete muy grande que tiene un montón de funcionalidades. Y bueno, que es un paquete importantísimo para poder trabajar. Con el comando library tidyverse lo que hacemos es cargar en memoria el paquete. Y después tenemos un segundo paquete que vamos a cargar que es GDA Data, que tiene la información que vamos a utilizar acá en el análisis. En realidad, acá la información ya va a estar en memoria, porque la levanto de esta librería, no voy a estar trayendo la información de una base de datos ni de un archivo, pero básicamente es lo mismo. Entonces, cargamos primero los paquetes. La estructura que usamos para manejar datos para análisis es conocida como data frame. Data frame sería básicamente una tabla que tenemos en memoria en R. Tiene un formato tabular, como si fuera una planilla de cálculo, como si fuera una tabla de una base de datos. Ahora, una pregunta que a veces surge en algunas charlas. Me dice, mira, yo tengo que trabajar con datos de SQL y con datos de archivos, por ejemplo, de JSON. ¿Me cambia la estructura? No. Un data frame tiene una estructura puntual, tiene un tipo de dato cada columna y es siempre lo mismo. No importa el origen de datos que yo tengo para traer información. Directamente siempre el formato es el mismo. Entonces, el formato es tabular y es independiente del medio que utilicemos para traer los datos. Entonces, acá vamos a trabajar primero con un conjunto de datos que se llama Diamonds, que, como indica un poco su nombre, es un conjunto de datos de diamantes. Lo primero que hacemos cuando trabajamos con datos es tratar de ver los primeros registros, ¿no? Tenemos el comando head y diamonds, que es el nombre del data frame que estamos cargando. Con head diamonds vemos enseguida acá la estructura de la tabla y tenemos varias columnas. Carat, cat, color, clarity, etcétera, etcétera. Para mayor información, les cuento, bueno, acá está un poquito la descripción de lo que es el conjunto de datos. Acá tenemos 53.000 y pico de filas y 10 variables. Las más importantes de las variables son el precio de los diamantes y el carat. El carat es una medida que se refiere a lo que es el peso del diamante. Y, por ejemplo, la mayoría de los diamantes tienen un peso pequeño, de menor, de 3 o 4, y los más grandes tienen valores, se llama cifras más grandes. Y también tenemos el corte. El corte es como se llama, muestra la calidad de lo que es del diamante. Puntualmente acá sabemos que tenemos varios valores: fair, good, very good, premium, ideal. Y después tenemos otros campos como el color, la claridad, la profundidad de la pieza. Y también tenemos X, Y y Z, que son las mediciones de los diferentes ángulos en milímetros del diamante. Son un poquito los datos básicos de lo que es el conjunto de datos que vamos a analizar. Una vez que vemos un poquito los primeros datos para tener una idea, la idea es empezar a ver un poco un resumen de los datos, a ver si nos dice algo, ¿no? Para eso tenemos el comando summary. Summary y diamond, que es el conjunto de datos. Acá nos muestra un pequeño resumen de cada variable. Por ejemplo, vemos que en el carat tiene un valor mínimo de 0,2, un máximo de 5, que después la media, la mediana son estos valores. Lo mismo con el corte, con el color, etcétera, etcétera. Cuando la variable es numérica, voy a tener estas estadísticas: mínimo, máximo, media, mediana y los cuartiles. Cuando la variable es de tipo carácter, voy a tener cada uno de los valores que muestra el conjunto de datos y la cantidad de registros que tienen esos valores. Esto nos puede servir para tener un primer análisis nada más, para ver un poco si hay algún tipo de desviación, pero como ustedes verán, así nada más a simple vista, no es mucho lo que podemos sacar con esto, ¿no? Por eso necesitamos empezar a visualizar la información. Entonces, con Summary Diamonds vemos todo el conjunto. Si queremos ver solamente un resumen de una variable, por ejemplo, el precio, Summary Diamonds, pesos, price, me va a mostrar estos valores con otra orientación, solamente esta variable. Acá el símbolo pesos me permite acceder a una columna del data frame.
Entonces vamos a empezar a poco a visualizar la información. La visualización de una variable va a depender de si la variable es continua o categórica. ¿Qué significa que sea categórica o que sea continua, ¿no? Bueno, la variable es categórica cuando sabemos que sus valores pueden tomar solo un pequeño conjunto de valores. Este tipo de variables en R se las modela como a veces como vector de caracteres o como un tipo interno que se llama factor. Por el momento el factor no nos charla de eso, es un tema para hablar a más profundidad en un curso. ¿Y cómo hacemos para ver información que sea categórica? La herramienta por excelencia es el diagrama de barras o bar chart en inglés. Acá vemos que la variable cut, o corte, tiene 5 valores. Esto es claramente una variable categórica, ¿no? Porque tenemos un conjunto limitado de valores y pequeño. ¿Y qué me muestra este diagrama de barras? Bueno, acá me está mostrando para cada clase de valor la cantidad de ocurrencias que tiene. Entonces, acá a simple vista podemos ver que la clase ideal tiene casi 30.000 registros. Acá tenemos que Premium tiene más o menos 12.000 y así sucesivamente 5.000 Good y Fair tiene muy pocos. Entonces, esto es un primer análisis. Vemos cómo es la distribución de los datos. Muchas de ustedes seguramente trabajarán con Excel, ¿no? Y harán tablas dinámicas. Bueno, si yo quisiera tener un resumen tipo tabla dinámica, el comando para obtener esta información sería diamonds count cut. La sintaxis, bueno, la de R la veremos en un momento con mayor tranquilidad, quizás en otra charla, o la idea es nada más que charlar ahora del análisis, ¿no? Y esto me va a estar devolviendo por cada cantidad, la cantidad de ocurrencias que tenemos. Entonces, esta es la forma de visualizar una variable categórica. Si la variable es continua, ya es diferente el tema. Una variable es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Por ejemplo, un número con decimales es una variable continua. ¿Por qué? Porque si yo digo que una variable puede tomar, por ejemplo, de 0 a infinito, cualquier valor que esté entre 0 e infinito es posible. Tanto números enteros como números decimales. Entonces, cualquier valor que esté en ese rango es posible, entonces la variable es continua. Las variables continuas por excelencia son números y fechas. Y así como hemos utilizado un diagrama de barras para analizar una variable categórica, la herramienta para analizar una variable continua es un histograma. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar la información no por el corte, sino por el carat, ¿no? Que el carat vimos que era una medida sobre el peso. Entonces acá, por ejemplo, proyectamos la información y vemos que todos los diamantes están entre un poquito menos de 0 y un poco más de 2. Y si vemos acá, en la línea muy finita, que llega hasta 3. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la distribución de los valores. Tenemos que acá, alrededor de 0,75, tenemos 30.000 diamantes. Y si miramos acá, alrededor de 0,25, tenemos valores muy bajos. Entonces, como podemos ver acá, la distribución de los valores está muy acumulada en las cifras más bajas de esta medida. Puntualmente está la mayoría de las observaciones entre 0,25 y 0,75 de la variable carat. Entonces, en un histograma, la altura de las barras muestra la cantidad de observaciones que tenemos para cada valor de la variable del eje de las X. Técnicamente se conoce esto como frecuencia relativa. Acá para mostrar la información, lo que utilizo, bueno, yo ya antes le mostré también este gráfico, ¿no? En ambos casos lo que utilizo es una función para hacer gráficos, se llama ggplot, y
le paso el conjunto de estos diamantes, y acá le estamos pidiendo que traigamos la función geom-histogram que se usa para crear el histograma. Y le estoy diciendo que en el eje de las X utilicemos la variable carat. Tenemos después acá otro parámetro más que se llama bin-width, que tiene 0.5. Ahora les voy a contar un poquito más para qué sirve este parámetro. Bueno, si yo quiero obtener esta información, pero en modo tabular en vez de modo gráfico, lo que hacemos es utilizar la función count, dentro con el conjunto de diamonds, y usamos una función que se llama catWidth, que es para decirle que la información, que es numérica, la genera automáticamente en cortes de 0.5 de ancho. Entonces, por ejemplo, acá, cuando vemos la información, ven que automáticamente me genera un corte entre menos 0.25 y 0.25, 0.25, 0.75, etcétera, etcétera. Todos cortes de 0.5 de ancho dentro del valor. ¿Por qué es importante ver el tema este del corte y el bin width que les comentaba acá? Bueno, acá vemos que la mayoría de las observaciones están todas en un mismo lugar. Ahora, también vemos que tenemos acá muy pocos valores debajo de 0.25 y arriba de 2.25 también tenemos muy pocos valores. La información que vemos como acá en las barras más altas es la que más tenemos, ¿no? la que más abunda en el conjunto de datos. Pero muchas veces los valores más interesantes son los que tenemos acá abajo, que son los que tenemos menos ocurrencias. ¿Por qué? Porque al haber menos ocurrencias significa que son valores menos frecuentes. Entonces, una posibilidad que tenemos para ampliar el análisis es trabajar con el parámetro bin-width. Bin-width lo usamos para ajustar el tamaño de las barras, para poder hacer pruebas con diferentes tamaños y ver realmente cuáles van a mostrar mejor la información, ¿no? Y cuáles pueden ayudar a que un patrón de información salte a la vista con mayor facilidad. Muchas veces los patrones son visibles con un corte de información y no con otro. Vamos a ver a lo último del webinar lo que es la paradoja de Simpson. Entonces, si queremos analizar, por ejemplo, los valores más chicos, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a hacer primero, vamos a hacer un poco zoom de los valores menores de la variable carat. ¿Qué voy a hacer? Vamos a traer el conjunto de datos y me voy a quedar con una copia del conjunto, no con todos, solamente los que tengan carat menor a 3. Y los vamos a graficar con un ancho de grupito más pequeño, de 0.1. Entonces acá, ahora como podrán ver, la distribución es mucho más variable, ¿no? Al tener las columnas más angostas, veo que tengo muchas más columnas. Y fíjense, por ejemplo, que en vez de tener 30.000, como teníamos acá, tengo acá un grupito pequeño, ya de 10.000, y otros grupos más pequeños que están entre 5.000 y 7.500. Entonces acá se puede apreciar con más facilidad el grado de variación. Entonces acá los valores más chicos se pueden expresar mejor. Entonces, recordando de vuelta, los valores más frecuentes son los que tienen barras más altas y los valores más pequeños los que tienen las barras más bajas. Esto nos lleva a un concepto muy importante, que es el de lo que son los valores típicos y los valores que no son típicos. El valor típico nos interesa porque nos da información, pero muchas veces nos da más información el valor que no es típico, ¿no? Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a ver? Veamos este gráfico. Acá estoy trayendo el mismo gráfico de recién, en información reducida, pero con un ancho de la barra del histograma de 0.01. Como pueden ver acá, tenemos muchas barritas mucho más chiquitas, ¿no? Entonces acá realmente se aprecia que la información está mucho más abierta. De hecho, la máxima ocurrencia que tenemos es de alrededor de 3.000 en vez de tener 10.000 como en el gráfico anterior, ¿no? Entonces, acá nos surgen preguntas. Pues vamos a ver, por ejemplo, cuáles son realmente los valores más comunes. ¿Por qué son más comunes? Como habrán visto, todos los valores del carat están en menos de 3.
Bueno, esto es normal porque la mayoría de los diamantes llegan hasta un carat 3. Los diamantes que sean de mayor peso son muy raros, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una explicación. También tenemos que ver cuáles valores son raros, por qué son raros, y si esperamos realmente esos valores, o es una sorpresa realmente. Y a su vez también acá tenemos que ver si hay algún patrón que no esperábamos, si es un patrón no usual, ¿no? Acá, si miran bien, observen que, miren, esto acá tenemos que la mayoría de las observaciones están justo en el borde del número entero. Por ejemplo, acá en 1, en 1.5, en 2. Entonces, quizás porque hay más diamantes con un carat que sea número entero y no fracciones. Bueno, es una pregunta para un mayor análisis. También podemos ver que siempre, dentro de cada pico, los valores se empiezan a acumular desde a partir de la derecha. No tenemos valores a partir de la izquierda. Bueno, también, ¿por qué pasa eso? Son también preguntas que van surgiendo realmente para un análisis de mayor profundidad. ¿Y por qué no hay diamantes de más de 3 carats? Bueno, básicamente por lo que les contaba, ¿no? Por un tema de tamaño, que es un tamaño muy raro, pero claramente vemos que los diamantes más comunes son de carat mucho más bajos. Esto nos está mostrando pequeños grupos, ¿no?, de información. Vemos que hay como clústeres de información. Esto lo que nos está mostrando es como que existen subgrupos en la información. Con lo cual ya tenemos la posibilidad de empezar a decir, bueno, bárbaro, vamos a ver, investigar cada grupo, qué características tiene. Una herramienta que se usa mucho para este tipo de cosas es hacer un análisis de clustering, que bueno, es un análisis ya más profundo que va a ser motivo de un webinar más adelante. Entonces, si analizamos los valores típicos y vemos que es lo más común, también surge, por el contrario, el concepto de valor extremo. ¿Qué es un valor extremo? Bueno, es un valor que, en principio, está muy por fuera de lo que es el patrón observado en el resto de la información, ¿no? Entonces, el valor extremo tiende a rompernos la distribución. Vemos que los datos de una cierta distribución y de repente aparece un valor extremo que rompe todo. Los valores extremos, por un lado, se los conoce como outliers, se llama en la metodología, en todo lo que es en bibliografía, en inglés, es muy común hablar de outliers más que extremos, o anomalías muchas veces. Estos valores pueden ser que midan algo verdadero, que sea correcto ese valor de un outlier. Y muchas veces puede ser que sea un error de carga, por ejemplo, un usuario, un data entry que le erró a un 0 y le agregó un 0 a una variable y cambió el valor completamente. O también puede ser errores de medición, por ejemplo, como un sensor que mide temperatura y que de repente puso temperatura a 1000 porque se rompió. Bueno, claramente uno ve una temperatura de 1000 sabe que es un valor que no es correcto. Entonces, cuando nos encontramos con información que vemos que son valores extremos, tenemos que tratar de entender si realmente el valor extremo es algo relevante para el análisis o si es simplemente un error que hay que descartar. Un ejemplo que me gusta muchas veces charlar de lo que es un valor extremo es, por ejemplo, en un sueldo. Si nos juntamos 10 de nosotros, si escribimos en un papelito el sueldo que tenemos, vamos a tener un sueldo similar sin demasiada variación. De repente aparece Bill Gates entre nosotros y escribe él su sueldo y bueno, obviamente el valor va a ser muchísimo más alto, ¿no? ¿Qué pasa si queremos sacar un promedio de sueldo en ese caso? Bueno, como esa cifra de Bill Gates es muy alta, cuando hagamos en promedio, ese promedio se va a ver influido, con lo cual va a parecer que todos ganamos mucho y no es así. Entonces, muchas veces tenemos que ver qué hacemos con los outliers. Si los descartamos por ser una ocurrencia muy rara o si lo tomamos en el análisis. Yo hablaba recién de lo que es un promedio, ¿no? El promedio o la media, que se la conoce en el estadístico, es un estimador que es sensible a los valores extremos, con lo cual si hay un valor extremo, no tenemos que usar la media. Hay un valor que se conoce como la mediana, si lo han oído nombrar, que
en ese caso no es sensible, porque la mediana es el valor, en vez de ser promedio, es el valor que está justo en la mitad de las observaciones. Entonces, muchas veces comparando la mediana y la media, podemos ver si hay valores extremos. Si la media y la mediana son muy parecidas, seguramente no va a haber valores extremos. Si son muy distintas, tenemos que analizar si hay valores extremos. Entonces, acá habíamos visto, bueno, vemos en este gráfico que la información está toda muy acumulada acá, perdón, estamos acá viendo la variable Y. La variable Y era una variable que medía, que era una medida de milímetros de un lateral del diamante. Como verán acá vemos que la mayoría están entre 5 y 10, ¿no? Bueno, la idea también es ver un poquito la distribución de estos valores. A veces los outliers a simple vista no los vemos. Acá, por ejemplo, vemos que hay una rayita muy, muy chiquita. Bueno, si acá tenemos 4000 acá, ¿cuánto es? Bueno, para ver a veces si hay valores extremos, tenemos que tratar de hacer zoom en la parte más baja de los datos. ¿Y qué vamos a hacer acá? Voy a traer de vuelta el conjunto de diamantes y vamos a generar un histograma con un ancho de 0.5 de grupo, pero en este caso le voy a decir que directamente el eje de las X lo limite entre 0 y 50 de frecuencia, ¿no? Entonces acá, ¿qué surge? Acá vemos que hay algo más interesante. Tenemos toda esta barra muy alta que sabemos que sigue, que no estamos mostrando porque la estamos limitando, pero miren esto acá, tenemos acá valores con 0, valor con alrededor de 30 y un valor con alrededor de 60. Estos valores parecen ser outliers, ¿no? Parecen ser valores extremos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos analizar, ahí tenemos que pensar realmente ese valor si refleja algo que es correcto o si es un error de medición. Entonces, por ejemplo, sabiendo que tenemos estos valores, vamos a buscar un conjunto de resultados filtrando estos valores. Traigo, por ejemplo, el mismo conjunto de datos y voy a traer los que tengan valor de I menor de 3 o mayor a 20, como para poder realmente analizar más fríamente. Vamos a traer la variable precio y las tres variables de tamaño X, Y y Z, y la vamos a ordenar crecientemente por Y. Y con tail es el inverso de head. Head mostraba los primeros registros de un conjunto, con tail voy a ver los últimos. Como acá quiero ver los valores máximos, con tail, outlier, que es el nombre del conjunto de los datos que estamos trayendo, vemos que efectivamente acá tenemos algunas unidades que tienen 31.8 y 58.9 para el valor Y. Y observen que tenemos precios similares. Entonces realmente, si un diamante es tan grande para tener 6 centímetros de ancho, claramente no va a valer lo mismo que un diamante más pequeño. Entonces, podemos concluir que en este caso, que estos valores son errores de medición. Entonces, cuando analizamos valores extremos y vemos que hay que el análisis es afectado, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. En este caso, si yo efectúo el análisis con los valores extremos incluidos, tengo un resultado. Si repito el análisis excluyendo estos valores que acabo de ver, por ejemplo, acá, tengo que comparar los resultados. Si vemos que ambos resultados son similares, significa que ese valor extremo no me está generando demasiados inconvenientes. Y también tendría que ver si ese resultado, digamos, si hay una justificación para eso. En cambio, si el efecto es sustancial, tenemos que ver realmente qué hacemos con eso. Si vamos a eliminar ese conjunto por ser un error, o si vamos a tener que tomarlo y ver cómo lo analizamos. Muchas veces lo que se hace es reemplazar ese valor extremo por ejemplo, un promedio. Pero bueno, es un tema para profundizar en otras circunstancias. Entonces, con esto vimos un poco cómo vemos la variación dentro de una variable. Y hemos analizado tres variables. El corte del diamante, la dimensión Y del tamaño del lateral, y hemos también analizado la variable carat que habla del peso del diamante. Nos queda ver un poco el concepto siguiente que les había comentado, que era
la covariación o la variación entre variables. La covariación puntualmente describe el comportamiento, perdón, la variación describe el comportamiento dentro de una variable. Y la covariación describe cómo se comportan diferentes variables entre sí. Formalmente, la covariación es la tendencia de los valores de dos o más variables en variar juntas de una manera relacionada. Habíamos hablado, por ejemplo, del tema, ¿no?, del precio antes, que si yo modifico el precio, a veces me caen las ventas. Bueno, ¿cómo puedo yo analizar la covariación? La mejor manera es utilizar un diagrama conocido en la jerga estadística como box plot, o con un nombre un poco más raro en español, que sería diagrama de caja y bigotes. Créanme que es el nombre que se le da en la bibliografía en español. A mí me gusta más box plot, por lo cual le voy a decir box plot. ¿Y qué hace un diagrama de caja o box plot? Bueno, este diagrama nos va a mostrar cómo es la apertura de los datos de una variable con respecto a otra. En este caso vamos a mostrar el corte del diamante, cómo se distribuye con respecto al precio. De vuelta utilizamos la función ggplot, con, en este caso graficamos en el eje de las X el corte, y el eje de la Y el precio, y utilizamos la función boxplot para mostrar el gráfico. Como verán, acá tenemos unas cajitas y esto sería la caja y esto sería el bigote del gráfico, ¿no? ¿Qué muestra la caja y qué muestra el bigote? Bueno, la caja me está mostrando acá que el 75% de los valores de la variable caen en este rango. Acá tenemos entre el 25% del cuartil 25 y el cuartil 75. Y esta línea que está en el medio me está indicando el valor llamado la mediana, que es el valor que les contaba antes, que es el que divide la mitad de las observaciones en dos partes. No un promedio, sino el valor exacto que divide la distribución en dos partes. Entonces acá podemos ver que para el corte FAIR tenemos los valores que se distribuyen por lo general el 75% hasta 5.000 y alrededor de 3.000 acá. ¿Y qué es esta raya que se estira y está llena de puntos? Bueno, estos puntos son valores extremos. Y son valores extremos porque están a más o menos 3 desvíos estándar de lo que es la media. No vamos a hablar de eso ahora, pero es más que nada lo charlaremos en otro momento, en un curso con más profundidad, pero básicamente sabemos que estos son valores que están muy lejos de la mayor parte de los datos de la distribución. Si comparo esta distribución con la de la variable premium, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Perdón, la clase premium, podemos ver que la caja que muestra el 75% de los valores es mucho más ancha. Y a su vez, los valores extremos son menores, ¿no? Entonces, podemos entender en este caso que realmente la distribución para el corte FAIR es más corta y para lo que es el corte Premium es más ancha, ¿no? Lo mismo acá, bueno, podemos ver con las variables y acá observen que la mediana es un poco más baja. Podemos hablar 4 horas de esto, así que la idea es un poquito que vean el concepto y acá vean cómo puedo comparar yo la distribución del precio, en este caso, con respecto al corte. También podemos ver si la distribución es simétrica o no. Un tema que queda para hablar en otro momento es si los datos tienen distribución normal, ¿no? La famosa campana de Gauss. Bueno, cuando tenemos que acá la mediana está en la mitad de la caja, hay una cierta simetría. En un caso como este, que tenemos la mediana mucho más abajo, vemos que realmente los datos están inclinados más hacia los valores bajos que hacia los valores altos. Esto, bueno, es motivo de mayor análisis después. Entonces, acá vemos que los datos son más dispersos.
Y acá, saliendo un segundito de los diamantes, les voy a mostrar un ejemplo que es un poco más dramático, cómo se ven realmente que las variables tienen una distribución mucho más variable. Es de un conjunto de datos de una muestra de autos y estamos graficando el tipo de auto y la cantidad de millas que puede rendir el tanque de nafta en autopista. Como verán, una pickup tiene un consumo, digamos, rinde mucho menos kilómetros que un auto, por ejemplo, compacto, ¿no? Bueno, este gráfico, a simple vista, podemos ver que la mayoría de las pickups tienen una distribución muy compacta y que todos están en esa distribución. Y, por ejemplo, el subcompact tenemos que la distribución es más amplia. Y con algunos incluso casos extremos que habría que ver si son verdaderos o son errores. Entonces acá tenemos la posibilidad de analizar y empezar a analizar más detalladamente que en este caso tenemos una mayor amplitud de valores. Y después nos quedaba un poco ver la variación cuando son dos variables categóricas. Ya vimos lo que era una variación entre una numérica y una categórica. Para trabajar acá con dos categóricas, lo que tenemos que hacer es ver la cantidad de observaciones que hay para cada combinación. Con este gráfico utilizamos la función gemCount, que genera, digamos, sería como una especie de producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los diferentes colores y los diferentes cortes. Y acá vemos que en el corte ideal, por ejemplo, tiene esta cantidad y vamos viendo claramente la distribución. Vemos que claramente el ideal está más cerca de estos colores que, por ejemplo, del color J. Todo esto requiere obviamente mayor análisis. Si quisiera yo esto verlo programáticamente, el código que utilizo es la función count y le digo que me haga un count de la variable color y de la variable corte. Y en este caso, bueno, tenemos acá las ocurrencias para ambas combinaciones. Y para ir cerrando el tema de covariación, vemos el caso más frecuente de la práctica, que es la covariación entre dos variables continuas. Acá tenemos, por ejemplo, la covariación entre el precio del diamante y el peso o carat. Para ver dos variables continuas cómo covarían, utilizamos lo que se conoce como diagrama de dispersión o scatterplot. Y esto lo trabajamos por lo general marcando puntos con cada combinación, ¿no?, de las dos variables. En este caso utilizamos con ggplot la función geoPoint con estos dos valores. Como podrán ver, la mayoría de los valores está acumulado en toda esta parte y tiene una distribución que parece mayormente una función exponencial. Y también podemos ver que acá hay algunos gráficos, algunos puntos más dispersos que, bueno, están saliéndose un poco del patrón. Con lo cual acá podemos ver de alguna manera que a medida que sube el peso o el carat del diamante, a medida que sube el carat o el peso, está subiendo el precio del carat. O sea, claramente está un poco reafirmando algo que suponíamos previamente, que el peso tenía que ver con el precio. En este caso estamos viendo información sobre estas dos variables. Pero este mismo gráfico se lo podría ampliar un poco para agregar una tercera variable. Por ejemplo, acá es el mismo gráfico que antes, pero estoy pidiendo que también, con diferentes colores, me muestre sobre estos dos ejes a la variable claridad. La claridad mide, también es otro valor importante del diamante. Bueno, en este caso acá tenemos la leyenda con cada valor de claridad, con el tipo de color que tiene, para poder ver puntualmente el patrón de la claridad con respecto al carat y el precio. Entonces, bueno, la idea fue un poquito ir viendo cómo es un análisis básico de un conjunto de datos sencillo. Vemos cómo podemos ver la variación entre algunas columnas y de variables, y podemos ver después la relación entre otras variables. Esto, obviamente, en la práctica es algo un poco más complejo. Los conjuntos de datos en la práctica suelen ser bastante más grandes, con muchas columnas, con problemas, como les contaba de entrada, con problemas de calidad que tenemos que analizar. Acá fue un conjunto pequeño como para que
tengamos una introducción. Ahora igual les voy a mostrar unos ejemplitos más, como para ver un poco el impacto que tienen los gráficos, y un poquito para pensar después, si quieren en casa, a ver qué les parece, si entendieron un poco los conceptos, y qué es lo que hay a futuro en todo lo que es el tema de análisis, ¿no? Junto con la grabación del webinar, les vamos a estar mandando este documento que tiene todo el código y todos los gráficos. Ustedes, si siguen el procedimiento de instalación, con los links que les mostraban, están en R, van a poder reproducir estos ejercicios copiando las cajitas de código que tenemos en cada uno de los casos. Entonces, un poquito como para pensar en casa sobre algunos gráficos, vamos a ver gráficos en acción. Esto más que nada es una introducción como para que en un momento los veamos en mayor profundidad. Vamos a ver resultados de una carrera, de unos campeonatos de esquí del año 2011. Tenemos un conjunto de datos que se llama Speed Ski, que son de competiciones de velocidad. Si vemos acá el resumen, vemos que tenemos un ranking, tenemos bueno, el año acá es algo descriptivo, ¿no? Mucho nos sirve que nos diga el máximo, el mínimo. Y tenemos, bueno, la cantidad de frecuencia de gente que corrió por nación, de otros valores, la velocidad, que es la variable que más nos interesa, y acá tenemos una variable importante, el sexo del competidor. Vemos claramente que hay más competidores masculinos que femeninos. Vemos, por ejemplo, un gráfico sencillo, abierto, los resultados de la velocidad promedio, la velocidad, digamos, que tuvieron los competidores, según el sexo del competidor. Acá lo que hacemos es traer los datos de este conjunto del paquete Geodata que les contaba de entrada. Y bueno, estoy trayendo acá esta información, le doy un límite de velocidad para que quede más compacto el gráfico. Y le digo que me haga dos gráficos, uno arriba del otro, por la variable sex. FacetWrap lo que hace es generarme un gráfico con el mismo formato para cada una de las ocurrencias de esta variable. Entonces, con estas pocas líneas, automáticamente tengo el mismo gráfico para ambas variables. Esto en Excel tienen que armar ustedes dos tablas aparte, esto no esto. Acá con dos líneas lo hacemos. ¿Qué podemos pensar a previa mirando este gráfico? Bueno, claramente vemos que tanto las mujeres como los hombres tienen dos grupos de valores, o sea, tienen una distribución tienen dos distribuciones diferentes. Y a simple vista, ¿qué nos puede parecer esto? ¿Podemos decir, por ejemplo, que los varones son más rápidos que las mujeres? ¿Qué les parece? Acá es donde a veces la información empieza a ser un poco mentirosa. Si yo veo esto así nomás, puedo concluir que la mayoría de los varones son más rápidos, tienen más velocidad que las mujeres. ¿Y qué pasa si yo analizo los datos en más profundidad? Acá, por ejemplo, vamos a agregarles, ¿se acuerdan que vimos que acá teníamos el evento? Tenemos 3 carreras. Veamos los resultados abiertos. De vuelta por sexo y por carrera. Entonces acá tenemos que hacemos una grilla en la que hable por estos dos campos, sexo y evento. ¿Qué les parece acá? ¿Cambió la información? ¿Es diferente a lo de antes? Bueno, para empezar, en este evento las mujeres no corrieron, con lo cual ya este grupito no lo puedo comparar. En la carrera de juniors, vemos que la distribución de los tiempos es casi la misma. Miren acá lo más interesante. En el evento Speed One, tenemos que todas las mujeres están agrupadas acá en la distribución, cercana y arriba, un poco arriba de 200 kilómetros por hora. Hay un grupito de varones que está por arriba de ese promedio y 3 grupos de varones que están por debajo. Entonces, ¿qué podemos concluir entonces que los hombres son más rápidos que las mujeres? No, no solo no podemos, sino que vemos que de los cuatro grupos de varones, 3 grupos fueron en promedio más lentos que las mujeres. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que para poder analizar la información tenemos que hacer múltiples gráficos y tenemos que empezar a abrir la información por múltiples variables. En este caso, ya agregando, además del sexo, agregamos el evento y ya vemos que la información
cambia completamente. ¿Mm? Y después ya el último ejemplo es acá una muestra de admisiones en una universidad de Estados Unidos. Esto es un caso verídico. Esto, en los años 70, hubo un juicio por discriminación con la Universidad UC Berkeley, que denunciaron que había discriminación en favor de los hombres en las admisiones con respecto a las mujeres. Bueno, acá hacemos un gráfico que me abre la cantidad de admisiones, me la va a mostrar para cada departamento de la facultad. Vemos que tenemos entre 600 y 900 más o menos ocurrencias cada tipo de departamento. Hacemos la apertura por sexo femenino y masculino. Vemos que claramente tenemos más varones en la facultad. Y a su vez vemos si fueron admitidos o rechazados los estudiantes. Vemos acá que son más los estudiantes que son rechazados que los admitidos, lo cual, dentro de todo, es bastante razonable, porque en las facultades de Estados Unidos hay más gente la que no entra que la que entra. Si yo me baso solamente en esta columna, vemos que el 45% de los hombres entran y el 30% de las mujeres entran. Ahora, ¿qué pasa si yo abro la información más detalladamente? Bueno, acá tenemos un gráfico, se llama Double Decker o gráfico de mosaico también, en el cual yo abro la información, la ocurrencia de variables, acá son tres variables categóricas, departamento, género y si es aceptado o no. Lo que hago acá es graficar la información, le digo, primero, mostrarme todas las ocurrencias por departamento. Segundo, por género de la persona, masculino, femenino. Y tercero, por el grado de aceptación. Acá, por ejemplo, los que están en azul son los que están admitidos y en gris los que no fueron admitidos. El ancho de la barra te muestra la cantidad de la frecuencia, digamos, de la medición de este valor. Entonces, observen lo siguiente, ¿qué les parece acá? En el departamento A, ¿se admitieron más hombres que mujeres? En realidad no, la tasa de aceptación es más en las mujeres. Y por bastante más tasa, bastante más porcentaje. En el departamento B pasa algo parecido. Está bien, vemos que la cantidad de mujeres que aplica es menor, pero claramente vemos que entran más mujeres que hombres. Lo mismo sucede acá. Y ya en el departamento C, D, E y F, vemos que los valores son más parejos. Entonces, viendo este grupo, la información nos parecía una cosa. Viendo este grupo más abierto, vemos que la información es completamente diferente. Esto se conoce como paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson dice que una tendencia que aparece en varios grupos, desaparece cuando esos grupos se combinan y en su lugar aparece la tendencia de los datos agregados. Entonces esto muestra por qué realmente en análisis de datos hay que tomárselo cuidadosamente y hay que hacerse muchas preguntas y hay que ver de cómo analiza una información de diferentes ángulos. Y por último, les quiero mostrar algunos gráficos que quedan pendientes para otra invitación. Por ejemplo, acá tenemos, más que nada para que vean el poder de gráficos, no me interesa tanto que vean qué es lo que hace. Acá, por ejemplo, vemos cómo podemos mostrar un conjunto de resultados muy rápidamente con un solo gráfico. Creo una grilla con 6 gráficos y acá le estoy pidiendo que me muestre las ocurrencias, la frecuencia de cada variable. Con lo cual acá tenemos un histograma para cada una de ellas. Imagínense hacer esto en Excel, son 6 gráficos dinámicos diferentes. Acá, con una sola instrucción, genero los 6 gráficos. Este mismo conjunto de datos, acá podemos ver muy rápidamente la variación, los valores extremos. Y después, como así hablamos bien cuando hablamos de covariación hace un rato, la covariación lleva a algo conocido mucho en la jerga como correlación. La correlación es una medida también de la variación, que se charlará en otro momento. Si yo quiero ver muy rápidamente para un conjunto de datos, de todas las variables continuas,
la correlación que hay entre ellos, observen que con un comando, con la función ggper de este paquete, tenemos enseguida la posibilidad de, con un solo gráfico muy rápidamente, para cada variable, ver cómo es la dispersión de los datos y la correlación. Bueno, esto más que nada un poco como para que lo vean en el futuro. Yo, sin más, ya termino con esto la explicación. Ahora, bueno, si quieren pueden hacer algunas preguntas y bueno, serán bienvenidas. Como referencia, acá les comento los libros de los que tomamos la bibliografía para armar esta demo. Y bueno, para consultas pueden tener, bueno, el contacto, el CORIS para consultarnos y mi dirección personal. Por mi lado es toda la demo. Muchas gracias.